Te advertimos que esta es una zona llena de spoilers, y si estás aquí es solo bajo tu propio riesgo. Estamos seguras que como nosotras amas el cine, las series y toda la emoción que nos traen los mundos ficticios del entretenimiento. Fanáticos, críticos, geeks, todo eso y más en La Zona de Spoilers. Yo soy Val. Y yo soy Isa. Y como tú, nos encanta hablar sobre lo que amamos, odiamos y aplaudimos de las últimas series y películas. Quiet on the set. Down production, take one. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona del Spoiler. Esperamos que estén muy bien. Acá les saluda Val. Y les saluda Isa. Y bueno, nos emociona estar otra vez por acá con ustedes. Encantados de compartir el espacio, que nos sean tal vez un momento de su noche, de su tarde o cuando sea, para poder conversar de los temas que tanto nos encantan. Hoy les traemos un tema muy interesante, un tema de análisis, un tema que nos puso a investigar. No sé tú, Isa, ¿cómo estás? Bueno, ahorita emocionada por lo que vamos a hablar, pero no te voy a mentir, un poquito nerviosa también, porque sí, vamos a hablar de películas y series, pero también vamos a adentrarnos a otro mundo, que son los videojuegos, que digo, yo no es que sea una aficionada a los videojuegos, así que me tocó buscar un poquito, pero emocionada de este análisis que vamos a hacer. El enfoque que tenemos para el episodio de hoy fue muy interesante porque, si ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Borderlands, que en realidad fue un flop para Hollywood. Creo que todos lo sabemos, todos hemos visto la calificación de 0% el día después de que se estrenó por Rotten Tomatoes. Ahorita mismo tiene disque 4% en Rotten Tomatoes, 4.6 de 10 en IMDb. Entonces es como una adaptación de videojuegos que tristemente mantiene la racha de que las adaptaciones de videojuegos no han funcionado, aunque hay algunas que otras series o películas que han mostrado lo contrario, pero esta digamos que se mantuvo en la misma racha. Quisimos darles como un twist y, como dijo Isa, adentrarnos un poco más en ese mundo de los videojuegos, de los que por lo menos yo tampoco soy muy experta, pero bueno, si se adaptaron al cine, se adaptan a películas, ya se vuelve nuestro tema, ¿verdad? Así es. ¿De qué trata Borderlands? En sí, para hacer una síntesis, Borderlands es la historia de Lilith, una cazarrecompensas que en el proceso de cumplir una de sus misiones se topa con un grupo de renegados que intenta encontrar uno de los tesoros más grandes de la galaxia. El misterio está en que para poder encontrar este tesoro, solo la hija de Eridia puede abrirlo. Y supuestamente ya la encontraron, así que están en camino de abrir este tesoro para poder vencer a uno de los villanos más grandes o uno de los antagonistas más grandes de la galaxia de Borderlands. Eso es como un poquito o un resumen de lo que trata la película. ¿Cuáles fueron nuestras primeras impresiones de cuando entramos a verla a versus cuando empezamos? Bueno, la verdad es que yo no tenía ninguna relación con el videojuego antes de ir a ver la película, así que yo realmente fui como con la mente en blanco. No tenía ninguna expectativa en cuanto a cómo debía verse como tal la película o los vestuarios o la cinematografía, ni cómo se debían ver los personajes, así que sí, fue completamente en blanco. A medida que fui viendo la película, sí me llamó la atención el reparto o el cast que tenía, porque, o sea, tenía actores de renombre. Cate Blanchett, también sale Jamie Lee Curtis, también está Kevin Hart, está la niña que hizo Barbie. Entonces está Jack Black haciendo la voz de Claptrap, pero ya yo me he dado cuenta que no necesariamente por tener actores de renombre, necesariamente la película va a ser buena. Ya hemos hablado en este podcast de casos anteriores. Así sí, que se está viendo últimamente, se está viendo. Así que no necesariamente tener estos nombres en tu portada significa que va a ser una buena película, pero como estaban, yo dije, oye, me llama la atención. A medida que fui viendo la película, creo que cumple ligeramente su función de entretener. O sea, como película de entretenimiento así simple, funciona, pero habían un par de cositas que tal vez a mí, que incluso que no estoy relacionada a la historia, no me hacían sentido a lo largo de, digamos que el desarrollo de la historia. Así que sí, al final me quedé como, ¿qué vine a ver?
Ay, para mí fue lo mismo. O sea, yo ni siquiera sabía que era un videojuego. Recuerdo que fue por una persona que escribió cuando nosotras subimos los estrenos de agosto y una persona respondió como que, ay, sí, no sabía que iban a adaptar Borderlands. Y yo fue que, oh, wow, es un videojuego. Tampoco tenía idea del cast hasta cuando estaba participando para ganarme entradas para la premiere. Y ahí fue que yo estaba como que, ok, pues vamos a verla, me daba curiosidad. Y fue así también, fue en blanco, sin nada en la mente, vamos a ver qué tal para pasar el rato. Y bueno, empezó la película. Y creo que ahí fue en que yo estuve como que, ajá, ¿qué estoy viendo? A medida que iba pasando la película me iba preguntando, dizque, ok, ¿qué está pasando? Yo estaba peleando conmigo misma. Porque yo decía, dizque, cálmate. No la sobreanalices, gózalo, disfrútalo, no le metas mucha mente. Era imposible. Era imposible para mí no meterle mente porque en realidad para mí la película no se sintió buena. Ujú. Que desde el inicio te venden como un misterio de la hija de Heredia y no sé qué cosa. Y ya tú supones quién es la hija de Heredia. O sea, ya tú sabes que Cate Blanchett es el personaje principal. Y qué casualidad que estamos aquí en búsqueda de una persona, mujer, hija, y que tiene un pasado trágico y que huyó de su planeta. Entonces yo, por lo menos desde el minuto 1, le dije a mi papá es que ella es la hija de Heredia. O sea, no habían pasado ni 20 minutos de película y ya yo lo sabía. Sí, para mí fue igual. Para mí fue súper predecible. Y más porque como reafirmaban cuando salía Tina, la niña, que sí, que yo soy especial porque yo soy la hija y yo Y lo tengo repetían los una poderes. y otra O sea, vez. era demasiado repetitivo. En el guión habían muchos mensajes claros. Ella decía mucho que iba a hacer tanto y finalmente sabíamos que no iba a hacer nada porque tenemos a la protagonista que Literal. algo tiene que hacer. Eso y también la parte de los chistes, Ujú. que pasó mucho en el cine que o sea, ¿sabes esas escenas en las películas que siempre las ponen ahí como para que se rían? Y la verdad es que los directores incluso esperan como un microsegundo para que la gente se ría y luego sucede otra cosa. Ujú. Tenían esas partes y en el cine nadie se reía. Y repetían un chiste una y otra vez con el robotcito ese cuando apareció por primera vez. Y nadie reía. O sea, es que ¿esto qué es? Ujú. O sea, yo sentía que las risas que hacían en el cine eran como de lástima. Porque la verdad es que no daba risa. Ahí fue que yo tenía como que empecé a cuestionarla. Porque si es una película entretenida, la verdad es que esos fallos o esas cosas uno no las nota. Pero yo, por lo menos cuando la estaba viendo, era como imposible desconectar la mente porque se sentía como aburrida o se sentía como un, no sé, como un trial and error. O sea, era como que intentar hacer las cosas y fallar. Y las intentaban de nuevo. Entonces era como que te insistían una y otra vez con el robotcito cantando. Y es de que eso no da risa. Move on y haz otra cosa. Entonces, para mí, esas fueron como las primeras señales de red flags, por decir algo. Para mí, en general, la historia me pareció muy vaga. Desde un inicio, como que no me explicaban como las motivaciones de los personajes para actuar. Entonces, para mí, desde ahí hubo como una desconexión de mi persona con la película. No me das como con qué conectar. Por ejemplo, al mero principio casi de la película, cuando sale que Roland secuestra a Tina. O sea, realmente no nos explican. Eso se me había olvidado que pasaba al inicio. No nos explican en ningún momento cuál fue su motivación detrás de ese secuestro y ponerse en contra de el villano más grande del mundo y de todo el sistema. Ella, eso es cierto. O sea, ¿cuál fue tu motivación? No lo había pensado. Ir a buscar, supongo yo, el tesoro de Heredia, pero en serio te vas a poner en contra de tanta gente y Sí, vas a sí, hacer sí. tanto esfuerzo por eso, cuando incluso ya en ese momento se considera un mito. Ujú. Para mí ahí hubo una desconexión como que no entendí. Otra desconexión que hubo fue cuando el villano, que ni me sé su nombre, ¿cómo se llama? Atlas. Atlas también. Y yo me acordé porque casualmente el día anterior estábamos viendo Romper el Círculo y era Sí. que ok. Ok, tenemos a Atlas, que aparentemente es la persona con más plata en el universo, que es el villano, el man tiene control de toda una, no sé si de un planeta o whatever. O sea, el man lo tiene todo. Y al inicio se lo quieren pintar así como que super hot cuando busca a Lilith. La busca a ella como una mercenaria pues para ir a rescatar a su hija, entre comillas. Y a mí algo que me sucedió fue que yo no entendí, o yo no sé si lo explicaron y me lo perdí en el momento de la película. Yo no entendí
cuando ella finalmente encuentra a Tina, ¿qué la motivó a ella a simplemente cambiar de bando? O sea, Total. o sea, tenías un montón de plata en tu bolsillo con esta misión. Tú no tienes ninguna conexión con esa niña. Aunque digamos que es que como que la escudaron, la pusieron como contra la espada en la pared, porque era o irse con ellos que estaban protegiendo a la niña, o era como que morirse porque al final era irse con la policía que le iba a meter presa o irse con los otros que la podían matar. Así que No fue solamente el hecho de huir con ellos por sobrevivencia, sino que, o sea, ella simplemente se unió al bando y ya fue, dije, ¿sabes qué? Voy a ir en contra de este man porque, no sé, supongo, el man me tendió una trampa y ahora voy a luchar contra toda esta gente junto a ustedes. O sea, no a sé. mí me pasó exactamente eso porque yo sentí que ellos quisieron vender como el trope de la familia encontrada. ¿Sabes? Que eso siempre es como uno de los clichés en donde es como que personas de diferentes lugares que vienen de diferentes cosas, se juntan, se encuentran y encuentran como una familia o un núcleo allí. A mí me pasó exactamente eso. Ahora somos un equipo, pero no sientes en ningún momento como una conexión entre ellos. O sea, realmente, ¿qué los está motivando? Es que a unirse. O a quererse, o a querer Ajá. como protegerse. A mí me pasó exactamente igual. Estas conexiones entre los personajes que debes desarrollar si quieres utilizar esa función narrativa de familia. Pero no lo hicieron porque fue, como tú dijiste, fue mágicamente discado. Bueno, estamos en un desierto, así que decide qué vas a hacer. ¿Te vas a morir aquí o nosotros? Ahora somos un equipo. Güey, que what the fuck. Y súper conveniente luego de que ella finalmente se les une, van a buscar a la científica, yo no sé qué, whatever. Ah, bueno, justamente se conocen porque ella era amiga de mi mamá y yo tengo resentimiento contigo. Pero finalmente también el desarrollo de la historia de su pasado con la mamá tampoco lo desarrollaron. O sea, creo que en general lo que me deja esta película es que no cerraban ninguna historia o enlaces entre los personajes y nada más te lo mencionaban y como que tú te lo tenías que saber, supongo. No sé si a referencia a la gente que sí sabe temas de los videojuegos, pero yo que no los he visto, que no he jugado, o sea, historias de los personajes que no me concluyen. Es que nunca te crean como una conexión con los personajes. Nunca llegas como a sentir profundamente algo por ninguno de ellos. A mí me pasó mi efecto aquí de quiero que todos mueran. Porque la verdad no conecté tampoco con ninguno. No sentí que ni ellos conectaron entre ellos. O sea, no, es como tú dices, no había algo una razón de ser por la que ellos conectaran. Incluso hay una parte en donde, o sea, el personaje Lilith se da cuenta de que si Tina es la hija de Eridia y ella abre el portal, se puede morir. Y le dice a Jamie Lee Curtis de que, oye, se puede morir. La tipa es que, bueno, pues, es que eso es lo que tiene que suceder. Y es como que, pero, o sea, ahora se supone que se protegen entre ellos y son familia. No tiene sentido que la tipa no le importe. Y luego cuando llega el momento, Jamie Lee Curtis dice que, ay, mira, te puedes morir. Pero igual hazlo. O sea, no sé, es como que no entiendo qué me quieres vender a medida que avanza. Entonces es como una mezcla entre historia de aventura e historia de viaje y familia encontrada. Intentaron mucho hacer como una especie de Guardianes de la Galaxia, que es lo mismo. Esta es una película chafa de Guardianes de la Galaxia, porque Guardianes de la Galaxia es lo mismo. Son personas de diferentes lugares, diferentes situaciones que se conocen, se encuentran, conectan, se hacen un equipo y llegan como que a su punto clímax donde sí se quieren lo suficiente como para arriesgar la vida el uno por el otro. Y tú lo sientes, o sea, hablando de Guardianes de la Galaxia, que es de las mejores películas que ha hecho Marvel en cuanto a historia y en cuanto a todo. Pero luego miras esta y es como un intento fallido de eso. Yo creo que incluso ellos como actores, para hacer de la talla de actores que son, tampoco sientes que ellos mismos como que se creen lo que están haciendo. Considero que uno puede identificar cuando uno es un buen actor y cuando es un actor promedio, para no decir malo. Ay. Entonces, por lo menos, a mí me gusta cuando veo una película, una serie, y yo siento que el personaje está metido en la historia. O sea, que no siento que está actuando. Haces una diferencia como que, ok, o sea, ya no es Jamie Lee Curtis, sino que es lo que sea que se llamara ella, porque no me acuerdo. O sea, tienen esa habilidad de adaptarse como a la personalidad de su personaje o al ambiente en donde están y se mezclan como con la historia. Mientras que cuando un actor es así medio promedio, o sea, se siente como que ha actuado. Considero que en Borderlands vemos actores nuevos que se siente que son medio rookies porque se sienten su forma de actuar que tal ¿Cuál vez... te dio esa sensación? A mí me dio vibe
la que es la comandante Knox. O sea, de paso no tiene como que muchas líneas, pero sus mismas actuaciones y sus movimientos eran como actuados. Y la única línea que tiene me pareció tan ridícula y de por sí la matan. Entonces, en ese momento, dije, de la nada te estoy persiguiendo y de la nada dije, paren todo, ellos son buenos. Pa, muere. Es que las cosas pasan porque sí, no hay como una secuencia con sentido. Pero el otro personaje que para mí fue un fiasco fue el villano. O sea, Atlas, ese personaje no tenía ni son ni tono. Sentí que no tenía personalidad de villano, sino de un niño mimado que no tiene lo que quiere. Ese fue como el feeling que me transmitió. No sentí la maldad, no sentí como que... Una fuerza por parte del actor. Parte del villano, sino un niño malcriado, que luego el castigo fue quedarse adentro de ese portal donde estaba y dije, no. O sea, a mí me pasó fue súper lame. Pero mira que yo lo sentí, en realidad no noté mucho la actuación del actor. Mala. Pero para mí fue eso en cuanto a historia. O sea, yo sentí que no había como una fuerza que te dijera algo o que te desarrollara como que por qué era tan importante encontrar el tesoro. O sea, ni siquiera te desarrollan el mundo. Solo te presentan Pandora, pero nunca como que te setean en situación. Yo creo que eso... ejemplificando otra vez la Guardianes de la Galaxia, porque creo que es el ejemplo más perfecto, sí te setean como en dónde están. Incluso Guardianes de la Galaxia es una película que viaja entre mundos, pero tú tienes como una conexión o te hacen como conectar un poquito por lo menos con cada lugar a donde van, que es distinto y tiene como su cultura, se toman el tiempo como de desarrollar eso, pero acá... les vale como tanto cebo, tanto los personajes, como el mundo, como la historia. No sientes como algo detrás de la película, no tiene alma. Es como vacía, pues. Vacía es la palabra. No me transmiten ese propósito claro. Entonces aquí teníamos solamente claro que ellos tenían que encontrar el tesoro, pero no me explican por qué es importante ese tesoro. O sea, realmente por qué estás arriesgando tu vida para apoderarte de ese tesoro. O sea, no, exacto, o sea, no profundiza. Es como Pinky Cerebro cuando le dices que es que quiero conquistar el mundo. Ajá. Pero ¿por qué quieres conquistar el mundo? Se quedan cortos en lo que es la profundidad de la historia, que considero tenía potencial y no la supieron tal vez como desarrollar correctamente. Did it. Tenían potencial. No Yo creo que si hubiese sido desarrollada de una manera diferente, pudieron haber sacado algo interesante. Sí, tal vez. A mí también me sucedió que la película dura menos de 2 horas y media. Pero yo sentí que eran 3. Yo recuerdo que yo veía el reloj. Y cuando se acabó... era que no son ni las 10 de la noche. Y yo le decía a mi papá, ¿qué? ¿Cómo es posible? Yo pensé que era más tarde. ¿Cómo una película tan corta se siente tan larga? Es mi pregunta con esta película, la verdad. Y ahí, retomando un tema con los actores, ahí por lo menos tenemos a Cate Blanchett, que por lo menos en los comentarios hay gente que opina que ella estaba muy grande o muy mayor para el papel que estaba desarrollando, igual con Jamie Lee Curtis, porque escogieron a 2 actrices tan mayores de edad cuando los personajes en el videojuego son más jóvenes. Eso, por lo menos... por favor. Vi un par de comentarios por ahí. Y bueno, sí, si tú buscas las imágenes de los personajes, por lo menos el de la científica sí es mucho más joven. ¿Pero más joven cuánto? Bueno, no tiene canas. Pero eso no importa. O sea, mira, yo que no tenía ese contexto, porque no tenía contexto. Yo jamás había escuchado ese videojuego ni nada. Yo no sabía nada de la historia. Y sí, la verdad, si hubieran hecho una historia, como tú dijiste, mejor desarrollada y ellas hubieran tenido como, no sé, se hubieran sentido como más confiadas en el personaje o en el desarrollo de la historia, tal vez lo hubieran hecho bien. O sea, yo siento que el error de esta película recae en su guión y en su dirección y en todo lo que es como más técnico, más allá de los propios actores. O sea, para mí tampoco eso tuvo como un gran peso. Lo que a mí sí me transmitió la película fue que el personaje de Lilith era un personaje entrado en sus 30, que ya se iba a retirar de ser mercenaria, o sea, como que estaba en ese vibe de que ya estoy cansada de la vida. O sea, ese fue como lo que me transmitió. No sé, nuevamente, si ese también es el vibe que debe transmitir el personaje en el videojuego, pero justamente no me da ese espíritu como jovial. Claro. Mira, eso es un punto interesante que analizar. O sea, yo la verdad es que en ningún momento sentí como su edad. No pensé como que la edad de ellas era un impedimento. No me transmitió eso. Yo tenía el conflicto con la historia. Yo estaba tratando... estaba enfocado en otras cosas. De rebuscar. Yo estaba tratando. O sea, yo estaba peleando conmigo misma viéndola porque yo estaba... enfócate. No vayas a pensar de una vez que la película está en panga. Pero en ningún momento sentí que la película tuviera un fuerte para cualquier cosa. O sea, nada.
Mira, para mí otra cosa que tal vez hubiese ayudado como tal vez a entender un poquito más la historia o profundizar un poquito más, tal vez era conocer justamente esa historia de los hijos de Eridia, de esa civilización que estaba, me imagino, antes de... O sea, como para darme un mayor contexto de... O sea, realmente nuestro personaje principal tiene un poder que aparentemente es súper poderoso, pero no tenemos ningún background, más allá de esa escena de la foto de ella como que recordando. Otra de las escenas que era súper obvio que el personaje algo iba a hacer, es que qué coincidencia que ella regresa a Pandora y aparece Claptrap, y él dice que bueno, es que me activé cuando tú llegaste. O sea, te da a entender como que tú tienes algo diferente al resto. Es que sentí que en ningún momento nos dieron como ese background como para entender su historia, realmente entender su poder. Nada más nos muestran a ella de la nada puede teletransportarse y tiene alas. Que de hecho yo estaba hablando con mi novio antes de que empezara la película porque él me estaba dando ese como contexto de la película. Y como él me lo comentó, yo entendí de dónde venían sus poderes y los que ellas podían hacer. Pero no porque la película me lo dijo. Y otra cosa que me pasa, nuevamente con los actores, es que a mí me gusta, por lo menos, Kevin Hart. Kevin Hart me parece, como actor, cool, pero es de esos actores que sus actuaciones son iguales en todas sus películas. Claro. Y entonces él tira más hacia la comedia. Por ende era inevitable que entonces su personaje fuera un poquito como chistoso. Por la naturaleza del actor. Pero entonces yo no sé si el mismo personaje, como era un sargento, si no me equivoco, realmente daba para que fuera tan chistoso. Para mí eso, a mí me causó como ruido un poquito, porque a él lo veo en personajes chistosos. Y aquí lo transmitió porque no sabe actuar de otra manera. Entonces... el shade. Pero, digo, o sea, cuando actúan papeles de comedia me gusta, pues. Simplemente no sé si realmente debía haber sido su papel. Y ahora, tratando de rescatar en el fondo, así como dices, algo positivo. Yo no tengo nada. Yo puse en mis notas y que nada, ni idea. Pero sí hay algo que rescato. Que para contexto de las personas que nos escuchan, Isa y yo fuimos a la premiere. No juntas, pero fuimos a la vez. Entonces estábamos sentadas en lugares distintos. Pero cuando pasó una escena, yo casi te escribo porque, de nuevo, para más contexto que nos escuchan, a Isa le gusta Twilight. Y pusieron una canción que utilizaron en la escena de béisbol de Twilight. Y yo ahí creo que fue uno de los pocos momentos donde disfruté la película. Solo fueron como 2 segundos. Qué fuerte. Pero me imaginé a Edward y a Alice y a esta gente en la escena de béisbol. Y ya. Sí pasó que casi muere un personaje. O sea, el tipo el que era como el Big Brother. O sea, el hermano grande que protegía a Tina. Casi yo pensé que lo iban a matar. Y yo te dije que, ay, no, ojalá que no se muera. Porque era un himbo. Entonces era como que, ay, qué cute, que la cuida. Es la única vez que sentí algo. Sí, porque incluso con la muerte de Roland... O sea, me dio risa. La muerte entre comillas. Entre comillas de Roland. O sea, realmente eso fue un guionazo. Tenía un centenar de asesinos en un espacio sumamente reducido con un químico en el fondo. O sea... O lógicamente hablando, no había manera que realmente hubiese sobrevivido ahí. Pero incluso cuando el man se sacrifica, ni siquiera el equipo, porque justamente como tú mencionabas, no hay una conexión entre ellos mismos como personajes. Ellos estaban diciendo, ay, pero no sí, te adelante. mueras. Pero luego seguimos adelante. Ya todo siguió. Luego el man se nos ha unido en tal caso si sobrevivió, sigamos. O sea, porque esa gente nunca se le acababan las balas. Para nada. Y yo dije, ¿de dónde sacan tantas balas? Intentamos decir cosas positivas y quedamos en lo mismo. Espérate, de verdad, es que me acordé de otras que tenía que agregar. Un temita que me pareció con Borderlands es que en temas ya de más técnicos de producción, habían escenas donde sí se notaba la pantalla verde muy obvio. Para tener eran cosas positivas. Sí, es que me estoy acordando. No se puede, ¿ves? Te digo, no se puede. El Es que- CGI es malísimo. Pero en cosas que rescataría un poquito, de entre todos los personajes, a mí por lo menos Claptrap me sacó de vez en cuando una risita. A mí sí, de vez en cuando dije... No sé si capaz yo fui una de esas risas de lástima que escuchaste. Qué triste. Yo escuché poquitas, pero escuché varias ahí. Que fue que jajaja. Teniendo en cuenta que este fue nuestro pequeño rant, está la pregunta. ¿Pueden las adaptaciones de videojuegos funcionar? Teniendo en cuenta lo que acabamos de conversar sobre Borderlands. Y para pasar a un tema más interesante, porque la película no tiene más material que desarrollar. Yo considero que sí, así como es posible, por ejemplo, adaptar un libro a una película,
considero que también es posible adaptar un videojuego a una película o una serie. O sea, realmente no veo por qué no debería funcionar. Simplemente es un tema de meterle cariño al guión, porque hay videojuegos con historias que son súper interesantes y que tienen material para unas películas. Y obviamente siempre como respetar esas referencias sin cambiarlo completamente, sino aportándole y sumándole. Si los tomamos por los facts, diría que no, pero teniendo en cuenta que hay algunas, muy pocas, que sí se han podido rescatar, sí creo que es como una posibilidad que tal vez se deba analizar como que desde el punto de vista en donde cuando tú decides si hacer la adaptación, si tienes suficiente material para desarrollarla y si tienes la capacidad para desarrollarla. Porque como tú dices, hay videojuegos que no tienen como mucho material de dónde agarrar. Hay videojuegos que son tan simples como que nada más son personajes que luchan el uno con el otro, tipo Mortal Kombat. Bueno, pero Mortal Kombat tiene sus películas y la gente... Por eso, o sea, digo, si tienes la capacidad, puedes hacer con un videojuego que no tiene nada, hacer una historia. Entonces yo creo que si bien la estadística no es positiva, en los últimos años se ha comprobado que sí puedes hacer muy buenas series adaptadas de videojuegos. Creo que para mí el ejemplo perfecto es The Witcher. Lo uso porque The Witcher es una de mis series favoritas. Yo no tenía relación alguna ni con los libros ni con el videojuego, pero la serie es buenísima. Y tú te das cuenta también de, no sé, The Last of Us, que ha tenido como un repunte, la gente la ama, y hay gente que ni siquiera ha jugado videojuego y le encanta The Last of Us por cómo está desarrollada. Entendiendo como que sí hay juegos que no tienen una profundidad, porque hay juegos que simplemente los hacen para que las personas fluyan con el videojuego, pero no tienen un desarrollo profundo de que, oye, mira, este es tu personaje, esta es tu historia, porque no todos los videojuegos tienen un background, o sea, no a todos los videojuegos les desarrollan eso. Entonces el hecho de que si tú tienes un videojuego que fue básico en su momento, pero le quieres sacar de ahí una historia y tienes la capacidad de hacerlo, bien. Y si tienes no sé, un material como The Last of Us, que sí tiene un desarrollo enorme, que sí te desarrollaron cosas, que sí te desarrollaron historia, y luego tienes la capacidad para adaptarlo como lo hicieron ahora, entonces, fine, inténtalo y hazlo. Yo, por las investigaciones que hice, o el research, era como que una mala adaptación de un material decente, mediano, tibio, era Borderlands. O sea, ellos adaptaron mal algo que en realidad no tenía como tanto material para desarrollar. Ejemplo también, o en contraposición, está Gran Turismo. Gran Turismo es es un videojuego de carreras donde simplemente pones a jugar, pero dicen que esa es una muy buena adaptación en contraposición con un material que es malo, o sea, porque la fuente en realidad no te da para tener una historia, pero tienes la capacidad para sacar una historia de eso. Ahí considero que el gran factor obviamente es el equipo creativo, los guionistas que se inventaron la historia, porque a mí me encantó la película de Gran Turismo. A mí también. Y en efecto, es un videojuego de carrerita que tú vas a un arcade, te sientas a jugar y listo, o sea, tú pensarías que realmente no hay una gran historia detrás de ello. Se inventaron toda una historia, pero llamativa, diferente, algo nuevo. Es una cuestión de cuando no hay como material o tela de donde cortar, realmente tener un equipo creativo o un equipo de guionistas que se sienten a diseñar una historia detrás de un concepto, porque eso es posible. O sea, detrás de un concepto como carros de carrera, realmente te puedes inventar toda una historia como hicieron con Gran Turismo, pero entonces tienes Borderlands con un mediano tela donde realmente ya tienen más o menos como un sense, una guía donde desarrollar toda una historia y realmente no le metieron mente. Porque a veces cuando uno investiga como las historias o la relación de los directores con las películas, por lo menos la de Gran Turismo, yo tenía entendido que el director que la hizo tenía como una conexión con el juego y le interesaba. Sí, siempre va a ser lo que decimos de money, vender, pero al final el punto de que hagas una película también es que la gente la reciba bien, porque si no te gastas $1,000,000 o como más de $40 millones desarrollando una historia que al final todo el mundo habla mal y nadie más la va a ver y se queda como en otro fracaso más. Y es como medio triste, por lo menos. Sí. A ver, y justamente, como no solamente
queríamos tener nuestras visiones en cuanto a adaptaciones de videojuegos a películas, también hicimos un breve cuestionario a partes de nuestra audiencia. Nuestros amigos que nos quieren mucho y que son fan de videojuegos. ¿Qué opinan ellos sobre las adaptaciones de videojuegos a películas y series? ¿Cuáles consideran que han funcionado? ¿Cuáles consideran que no? Hay que buscar un fan de videojuegos cuando estas productoras agarran estos títulos llamativos, famosos, y para bajarlos a películas y series. Aunque Borderlands, esa es la pregunta. Borderlands no era una cosa tan famosa. No, bueno, digo, yo no sé de videojuegos y digo que no. Díganme ustedes. Pero creo Esa es que una no. buena pregunta. O sea, en sí hay historias que son nicho. Hay videojuegos que son muy famosos, muy, muy, muy. Y hay videojuegos que tal vez no todos los mismos fans de videojuegos juegan. O sea, yo la verdad hubiera querido saber cuál era como el raciocinio. Pero volvemos a los testimonios o respuestas que nos dieron. A ver, en cuanto a sus opiniones acerca de las adaptaciones de videojuegos a películas y series, realmente tuvimos bastantes respuestas positivas. Hay gente que les parece cool, chévere, que hay oportunidad. También hay otras personas que opinan que es complicado de hacer, que es justamente lo que estábamos conversando. Es un tema de no solamente hacer por hacer, es si tú puedes hacerlo, entonces hazlo. Total. Porque en efecto es algo complicado y estás manejando no solamente una historia, sino las expectativas de los fans de dicho videojuego cuando tú vienes a adaptarlo. Igual que cuando manejas las expectativas de una persona de los fans de los libros cuando lo vas a adaptar. O sea, eso es una realidad siempre que va a haber. Sí. Y siento yo que en los videojuegos es aún más porque ya tú tienes una visual de cómo se deberían ver las cosas. O sea, ya tú tienes una visual de cómo son los personajes o de cómo es el universo, más que cuando en los libros está abierto a tu imaginación. Entonces, tienes que tener el budget para hacerlo, pero también como que la conciencia de que tu guión y tu imagen y tu producción, tu cinematografía, tu todo, tiene que estar al nivel de las expectativas de tu audiencia. O sea, yo, para responderte con otra respuesta que por lo menos me dieron a mí, es como, sí emociona mucho hacer los videojuegos, o sea, hacer estas adaptaciones. Tuve una amiga que me dice como que no le molesta en general cuando se hacen bien. Son formas de que dos personas que tienen gustos distintos puedan como que compartir un common ground. O sea, pueden como que, oye, yo te muestro algo que a mí me gusta. Tipo, no sé, si mi mejor amigo le encanta The Last of Us y yo no voy a jugar videojuego de The Last of Us, así que ahora está la serie y los dos podemos como compartir eso. Creo que ese era el sentimiento que ella me decía. Entonces, sí, ella me dice como que es una estrategia por parte del estudio que realice la adaptación de llamar a viejos fans y llegar a nuevas audiencias, y con la cantidad de producciones que han salido en los últimos años creo que van a seguir viniendo, y por más que muchas las consideren innecesarias o sea indiferente a ellas, debo admitir que cuando hablamos de adaptaciones de videojuegos, películas o series, la emoción es mucho mayor. Claro, porque levantas un hype frente a algo que tal vez se gozó en un formato. A mí me parece que es como lo que dijiste, es una emoción que uno comparte. Porque al final sí, están sacando algo que tú experimentaste de una forma para que lo experimentes en otro formato. Y a mí me parece súper interesante. La cuestión es que, de nuevo, como dijiste, juegas mucho con una expectativa de un sentimiento que ya te deja algo. Creo que está como tal vez en una relación de espectador versus la dirección y la producción de las películas que adaptan, porque tú como espectador trata de bajarle a tus expectativas y trata de que eso, o sea, trata de no pensar en que vas a experimentar lo mismo que experimentaste cuando jugaste el juego o lo mismo que experimentaste cuando leíste el libro. Ve con las expectativas abajo y no pienses en que todo tiene que ser igual que como tú lo experimentaste en su momento. Pero a la vez la productora tiene que tener la conciencia de que si tú estás adaptando algo es por una razón. Es porque sabes que la gente conecta con esa historia. Entonces trata de no faltarle respeto a esas personas que están esperando algo mínimamente similar, por lo menos en cuanto a sentimiento. Claro. Y ahí, bueno, entre los comentarios también dice que depende cuál. ¿Son buenas o malas? Creo yo que está relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente de cuando hay tela de dónde cortar. O sea, continuando la respuesta de mi amiga, que saludos a ti, Isa, a otra Isa, por darme su insight de esta pregunta. Ella me decía como que en realidad siempre puede salir mal, pero ella dice que respeta las adaptaciones de este tipo porque literal tienen que transformarse
para ser contadas en forma de película. Porque según la perspectiva de ella, adaptar un libro o adaptar este tipo de historias que uno tiene en la mente, cuando tienes un videojuego tienes el reto de que si es una fuente, como decíamos, que no tiene material de dónde agarrar o nada, tienes ese reto de algo que es muy mínimo, transformarlo o masificarlo, maximizarlo. Entonces es como un reto que se respeta porque de verdad que asumirlo es bastante pesado. Y yo creo que ahí concuerdo con ella como que, ok, se puede admirar, pero para mí es como que, Pero hazlo bien, por favor. o sea, no sé si hazlo bien, pero que se note por lo menos un poquito de esfuerzo, que es lo que pasó con Borderlands. O sea, yo no sentí esfuerzo alguno en esta película. Entonces, bueno, ahora podemos pasar a qué películas, o más bien qué videojuegos ellos han considerado que han sido unas buenas adaptaciones. Aquí entre las mencionadas está Sonic. Y la razón es porque respeta los diseños y el origen de las relaciones con los otros animados. Ok. A mí me respondieron varias. Me dijeron The Last of Us, que es una como super masterpiece por cómo aprovecharon la historia y cómo sí agarraron, tenían un buen material que adaptar, pero al final también le pusieron como su toque o su sentimiento por muchos aspectos o especificaciones que por lo menos yo como persona que no he jugado el juego no tengo contexto, pero digamos que una persona que sí tiene el contexto del juego, sí puede como recibirlo muy bien y amarlo y disfrutarlo, es como que, ok, hicieron un muy buen trabajo. Así es, a mí en mis comentarios también tengo varias personas que también confirman que The Last of Us es una buena adaptación. Capaz tengamos que verla. Ay, sufro de miedo. Otro dato de mí. Sí, soy. Y bueno, otra que también se repite en mi sección de comentarios es Mario Bros. Dicen que por lo menos hay algunos, es como un recuerdo directo a la infancia. Mario es muy buena. Y también, bueno, otra perspectiva de otra persona es que es muy buena porque le metieron plata y amor. Yo por lo menos siento que con Mario, es que a mí me encantó porque me pareció tan entretenida y utilizaron la nostalgia, que sabemos que es algo que usan mucho en los últimos tiempos, pero lo hacen muy bien porque sí desarrollan como una historia de por sí en sí Mario como personaje no tiene como una historia tan así como lineal que te digan que oye, lo agarraron tal cual. Ellos tenían que ver cómo aprovechar a Mario o cómo usarlo y a mí me pareció que lo hicieron muy bien. A mí me encantó porque habían escenas donde te hacían referencias a los diferentes juegos que han salido a lo largo de los años de Mario e incluso con esta película que sacaron de Mario yo sentí como que conocí una historia que tal vez no tenía presente de Mario y de Luigi. Como que tiene como una trama que es lo que decíamos, como si le metes cariño o si le metes interés a qué tipo de historia vas a darle a las personas. Esa fue una película bien se pensada. Se sintió muy bien. O sea, Mario se sintió muy bien, entretenida. Esa es una película que yo vería un domingo. Porque sí es bastante entretenida. Acá otra que me dice mi amiga y que me encanta porque creo que es una respuesta que tal vez no se escuche mucho es Carmen Sandiego, que es una adaptación animada. Eso es un videojuego y la hicieron en adaptación animada para Netflix. Yo creo que yo la intenté ver y la verdad es que, o sea, las animaciones eran a otro nivel, está muy bonita. Y ahí es donde mi amiga me dice que está la clave de cómo tú transformas, porque en sí el videojuego no es no es de narrativa clara, no tienes como mucho de dónde agarrar, pero tú aprovechas lo poco que te dan y haces una historia súper interesante que puede ser aquí el ejemplo perfecto a la vez que Mario para gente más grande como para niños. O sea, no es como un formato muy de Last of Us, que por lo menos no es algo que un niño de 6 años te vaya a ver y vaya a disfrutar mucho, que digamos, o sea, dependiendo del niño. Pero ahí analizas como que, wow, sí fue una adaptación respetuosa y fue una adaptación creativa, creo que es la palabra. Porque te das mucho para tú analizar y hacer. Por lo menos a mí, hablando ya como que de que han funcionado para mí, las primeras que se me viene a la mente, como dijiste ya, la de Mario, la de The Last of Us y la de The Witcher que mencioné antes, son como que las que yo he podido percibir que han tenido buen recibimiento. Y mi amiga me mencionó ahí una que yo tengo en mi lista desde hace mucho tiempo. Y sí me gustaría como que saber qué piensan las personas o qué han opinado aquellos que la hayan visto, la de Arcane.
O sea, yo he visto trailers y he visto edits de Arcane y tiene un aura. Esa serie tiene un aura. Es una serie de animación, pero se nota tan buena. Y aquí, por lo menos en Insights que me comparte mi amiga, me dice, en realidad Arcane es algo que sacaron del juego de LOL. Y LOL no es como que tenga un desarrollo así lineal para decir disco y lo adaptaron tal cual. Ellos agarraron un pedazo de algo del juego y lo hicieron en esta serie que la verdad yo he visto que ha tenido muy buen recibimiento. Súper. Ahora vamos a pasar a mencionar aquellos videojuegos que no han tenido un buen recibimiento por parte de la audiencia, entre las que a mí me mencionaron, que también son las que hemos mencionado ya nosotras aquí mismo anteriormente, está Uncharted. Yo no vi Uncharted, o sea, la verdad no me llamó la atención. El trailer fue, es que, what? Yo fui a ver Uncharted y pregúntame hoy, yo no me acuerdo de qué trata. O sea, yo nada más sé que sale Tom Holland. Para mí fue un olvidable. También hay gente que menciona Super Mario Bros. De 1993. Creo que esa es una de las que la gente ya entiende que... Porque o sea, no se ha respetan el mencionado diseño bastante. ni origen de la historia, ¿no? Y otra que me mencionan por aquí es Dragon Ball, porque se desviaron del guión de Akira Toriyama. En cuanto a comentarios externos, sí he escuchado las de Resident Evil, siempre son como, ¿por qué siguen haciendo esto? Porque algunas son buenas, otras son malas, pero es como que ya se han extendido demasiado, ya paren. He escuchado que la Assassin's Creed también como que tiene mala fama, las de Lara Croft y así. ¿Y The Walking Dead qué? Bueno, The Walking Dead es un videojuego y esa a la gente le gusta. Sí, ¿verdad? Sí. Yo tampoco la he visto porque entra dentro de mi rango de cosas que no me gustan los zombies. Sí, yo tampoco. También me da miedo. Entonces, ahora, antes que nada, agradecemos a las personas que nos respondieron porque nos ayudan mucho. Igual estas preguntas también son válidas para aquellos que nos escuchan. Nos encantaría saber qué nos dicen. Y para pasar entonces ya casi que, no cerrando, pero ahí avanzando en cuanto al tema de Borderlands. ¿Qué sientes que le faltó? Ya teniendo este contexto de películas que funcionan, películas que no, ¿por qué lo hacen? ¿Qué le faltó a Borderlands? Yo considero que a Borderlands le faltó un desarrollo más profundo de la historia. Quedó muy superficial, con muchos, así como historias inconclusas o que no me cerraron como completamente, que no me permitieron entonces a mí conectar ni con los personajes ni con la historia. Me faltó, o sea, yo por lo menos siento que le faltó entendimiento de su propia historia. Uh-huh. O sea, es como ellos no entendieron qué querían mostrar. Entonces era como que agarra lo que sea y ponlo allí. No le desarrollaron química a los personajes, nadie. O sea, yo sentí que nadie siente interés por esta película y eso mismo que ellos parece que pensaron cuando hicieron la película se lo transmitieron al público. Uh-huh. Como yo lo dije en antes, es una adaptación chafa de Guardianes de la Galaxia. Literal, si quieres podemos poner los pósters uno al lado del otro y tienen bastante similitud y conceptos y todo y es disque, o sea, no sé, pedí algo por Alibaba y me vino todo chiviado, o sea, es como, eso es lo que puedo decir, que es triste, perdí mi tiempo. Uh-huh. Y bueno, ya habiendo dado nuestras opiniones, venimos a la premiación de la noche de hoy. ¿Será premiable? ¿Será dominguera? ¿O será olvidable? Que nuestras opiniones no hayan sido spoilers de la evaluación que le vamos a dar. Bueno, para mí es lo que sigue olvidable. O sea, no sé, bota eso, ya va a la basura. Esta película ni olvidable, porque si la olvido después me arriesgo a volverla a ver. Así que... Y quedó baneada. Después de olvidable para mí. Para mí entra también, bueno, en la categoría de olvidable. Definitivamente no es la peor que he visto, pero si es olvidable, no me transmitió nada, no me deja nada. Y en un par de meses, si me preguntas, me va a pasar igual que como me acaba de pasar con Uncharted, que no te voy a saber ni decir de qué trata. Yo la tengo en las peores películas que he visto en este año. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido, que se hayan llevado algo a esta conversación, que sirva para debate, para análisis también de ustedes. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de Spotify y en YouTube nos encuentran como La Zona del Spoiler y también a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram donde diariamente les compartimos fragmentos de los episodios que vamos a subir y también contenido adicional de las películas y series que se están estrenando. Así que eso es todo por hoy. Bye. Bye bye, hasta la próxima.